Bien, agradecidos al Señor, voy a pedir en especial a mi hermano Carlos que él haga una oración por un servidor y por la audiencia, que Dios también obre en sus corazones. Amén. Gracias, Dios eterno, en esta mañana, por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar juntos en la armonía, Dios eterno, para escuchar tu palabra, Dios. Te presento a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, para que tú pongas sus oídos, Padre, para que puedan escuchar tu palabra en esta mañana y penetre lo más profundo de tu ser, Señor. También te ruego a mi hermano Rafa, Padre, te ruego que tú lo bendigas, Señor. Que Dios Espíritu Santo nos hable a través de él en esta mañana. Que coja su voz, Padre, y sus fuerzas, Señor, para predicar su palabra con denuedo. Gracias, Dios eterno, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gloria al Señor. Abrimos nuestras Biblias, capítulo 1 de Marcos, el versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 11. Vamos a ocupar en esta mañana estos textos donde tendremos una reflexión. Y la predicación de esta mañana, la exposición, se titula Cristo, obediencia perfecta, sustituto perfecto. Es hermoso poder contemplar en estos textos esta idea que Marcos está enfocando y verlo a la luz de ese sustituto perfecto, porque muchas veces tenemos el conocimiento acerca de lo que ocurrió en la cruz, que Jesús fue nuestro sustituto, de sustituirnos en la muerte que nosotros tendríamos que vivir, tendríamos que morir, en la muerte que nosotros tendríamos que morir, pero muy pocas veces hablamos y pensamos que para que ese sacrificio fuese perfecto, el sustituto perfecto, Cristo tuvo que vivir una vida perfecta, porque ese sacrificio sin una vida perfecta no hubiese sido suficiente para cumplir la justicia de Dios. El caso es que en toda la historia bíblica, desde el comienzo del Edén, tuvimos la necesidad de un sustituto, como Dios matando aquel animal para cubrir las vergüenzas de los hombres. Así era como Cristo debería de morir por los pecadores, para que pudiésemos estar revestidos de su justicia delante de Dios. Pueden verlo en muchas historias, cómo necesitamos la sustitución de un sacrificio perfecto en vez de nuestras propias vidas. Lo vemos con Abraham e Isaac, cuando fue a sacrificar a su hijo, y Abraham confió en que Dios sustituiría el sacrificio, no el de su hijo, por el de su hijo, proveyendo Dios un carnero. Podemos verlo en los sacrificios de la ley, la necesidad de una víctima que sustituyera al pecador. Todas las escrituras apuntan hacia la sustitución de un sacrificio perfecto para salvar a los pecadores. ¿Y quién es ese sacrificio perfecto que nos sustituye para siempre? Es Cristo Jesús. Cristo en mi lugar desde el principio hasta el final. Esa es la validez de nuestra fe. Eso es lo que sostiene nuestra vida delante de Dios. Es la obra de Cristo. No son tus esfuerzos ni méritos. Entramos a la fe por Cristo, perseveramos en el camino por Cristo, entraremos en la gloria por Cristo. Él es el sustituto perfecto. Así que nuestra obediencia y nuestra justicia está basada siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Imagínense que toda su vida está bajo exámenes rigurosos. Que hay un juez detrás de usted examinando su vida, viendo a ver si usted es impecable, que usted no tiene ningún fallo, que usted está siendo examinado desde el principio al fin de su vida. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción está siendo pesada por ese juez en una balanza. ¿Creen ustedes que sus acciones buenas pesarían más que sus acciones malas? Eso es lo que ocurrirá un día. Y no a modo de que haya una balanza que pesen más las obras buenas y las malas, sino que todos los hombres, todas sus obras, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Ninguna de nuestras obras son suficientes para
para cumplir con la justicia divina. Es como si usted tratase constantemente de vivir una vida perfecta. ¿Se imagina? Con un examen riguroso de ojos que están contemplando su vida para contemplar que usted está viviendo una vida perfecta. ¿Quién de aquí se atrevería a dar un paso al frente y decir, estoy viviendo una vida perfecta? Nadie podría presentarse ante Dios y decir, estoy viviendo una vida perfecta. En el momento que te desvías o dejas de cumplir con uno de los puntos, todo lo que has hecho atrás no sirve para nada. Es más, afirma la Escritura que el que transgrede un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. ¿Se imaginan? Si fuesen los ojos de un juez justo mirando nuestra vida, ¿qué condenación no mereceríamos todos? Ricos, pobres, como siempre digo, flacos y gordos, pequeños y grandes, todos examinados bajo los ojos justos de un Dios justo. Nadie podría permanecer pie delante de Dios. Dice el Salmo 103, que si Él contase nuestros pecados, ¿quién puede permanecer de pie delante de Él? Es imposible. Es una tensión que vive el hombre en su religión, queriendo agradar a Dios y queriendo ser justificado por sus propias obras y méritos. Esto es contra el Evangelio. Y eso es lo que las religiones quieren aportar a las buenas obras. Quieren alcanzar la salvación de Dios sin Dios. Es imposible. Por méritos propios. Y el Evangelio centra el corazón de nosotros a que no es por nuestros propios méritos y esfuerzos. Es por medio de la obediencia de alguien que ha sustituido a los creyentes desde el principio hasta el final. Desde el inicio de su vida hasta el final de su muerte. ¿Y dónde vemos evidente de que eso fue una vida perfecta? En que la muerte no pudo retenerlo, tuvo que soltarlo, resucitó de entre los muertos, dando evidencia de que su vida fue perfecta, su sacrificio fue perfecto y resucitó para siempre para justificar a todos aquellos que creen en su nombre. Nosotros somos incapaces como pecadores. No podemos cumplir a cabalidad la ley de Dios, es imposible. Aquellos que por el formalismo religioso querían cumplirlo por sus propios esfuerzos, Jesús los llama sepulcros blanqueados. Porque realmente por dentro por fuera querían cumplir los mandamientos de Dios, pero por dentro realmente rompían todos aquellos mandatos que decían cumplir. Porque creían que por el formalismo religioso podían cumplir con la ley de Dios. Esta es la necesidad del Evangelio, hermanos. Porque todos los hombres, en base a la conducta orgullosa de nuestros propios corazones, queremos ganar el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos y méritos. Y el Evangelio nos exime de esto. El Evangelio tira por el suelo nuestro orgullo. Tira por el suelo nuestro orgullo. Porque nosotros somos grandes pecadores. Pero Jesús es un gran Salvador. Su vida perfecta no fue un adorno que Él quiso exhibir en el mundo. Él fue el sustituto perfecto. Él vino a morir, a vivir la vida que usted jamás puede vivir y a morir la muerte que usted debería de morir. No solamente en la cruz nos sustituyó, la cruz es la obra culminante de su obediencia, pero desde el inicio Jesús cumplió con todo lo establecido por la ley divina. Él tomó nuestro lugar en obediencia y en la victoria contra la tentación. También soportó la tentación perfectamente sin sucumbir al pecado, que son los textos que vienen después de estos que vamos a compartir hoy. El Evangelio, entiéndanlo, está basado en el perdón de nuestros pecados, pero es más que el perdón de la cruz. Es también la justicia de una vida perfecta acreditada a ti. Algo que tú no has hecho, que otro ha hecho y te se acredita a ti, una justicia perfecta.
De tal forma que detrás de la cruz nosotros somos guardados y justificados de tal forma que el pecado es absorbido en el cuerpo de Cristo para que nosotros seamos justificados de ello. Es la impresionante obra de Cristo en la cruz. El Evangelio es contemplar quién es Cristo. Es contemplar que Él es el gran héroe de toda esta historia, que Él es el gran Salvador, que Él es el gran Señor y que nosotros simplemente somos pecadores que aportan a toda esta causa su propio pecado. Vamos a leer algunos textos que nos enfocan en la vida perfecta de Jesús sin pecado. Voy a hacer como una concordancia temática para que podamos reflexionar sobre que este tema es algo que las Escrituras quieren abarcar. Hebreos 4:15, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, mostrando su humanidad completa. Sin embargo, no pecó, cumpliendo la ley perfecta que nosotros no pudimos cumplir, y esto nos asegura un Salvador que entiende nuestra debilidad y cuya perfección nos representa ante Dios. Primera de Pedro también abarca este tema en el 2:22. Y podemos decir de este texto que Jesús no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. La impecabilidad de Cristo garantiza que su sacrificio sea aceptable y suficiente. Él es impecable, no podía pecar. Y tenía que ser Dios hecho hombre para sustituir a los hombres y como Dios, el único que puede vencer el pecado. No puede fallar como sustituto porque Él es moralmente perfecto. En Juan 8:46 también nos habla de este tema. Y aquí Jesús desafía a sus acusadores. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Y eso subraya su santidad absoluta, su vida ejemplar, su perfección. Es la base de la obediencia legal y moral como nuestro representante. Mateo 13 al 17 en su bautismo, como bien vamos a tocar hoy, dice Jesús que es necesario que se cumpla toda justicia en él. Y esto da entrada a nuestro mensaje de hoy, porque Jesús en su bautismo, en la fila de los pecadores, Él entra y se introduce en esa fila para sustituir a los pecadores. Aquel que nunca ha cometido pecado, ahora entra en escena. ¿Y dónde entra? En la fila de los pecadores que se van a bautizar para arrepentimiento sin necesidad de arrepentirse, porque él no había cometido ningún pecado. Segunda de Corintios 5:21 también nos habla de esto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Jesús toma nuestro pecado sobre sí mismo y nosotros recibimos su justicia. Es el corazón de la doctrina de la sustitución penal. Él es nuestro representante perfecto. Él es quien te representa ante la justicia divina. Isaías 53, una profecía mesiánica, dice: el sufrimiento de Cristo es sustitutorio y vicario. Él carga nuestra culpa, Él carga nuestra enfermedad. Estuvimos tocando en casa el otro día el capítulo 53, cómo Dios cargó sobre Él nuestro pecado, porque Él es nuestro sacrificio perfecto, sustitutorio, de nosotros recibir el castigo que nosotros merecemos. Hermanos, era necesario que esto fuese así, porque así ideó Dios su propósito y su plan redentor. En Él venir en semejanza de hombre y morir, vivir y morir por nosotros. Muchas veces pensamos en la cruz como la humillación de Cristo. Pero es que la humillación de Cristo comienza desde el momento en que Él viene a engendrarse en el vientre de María. Nace en un pesebre pobre, envuelto en pañales, le traen presentes. Su entrada no es con grandes ejércitos, entra con un pollino de asna en la gran Jerusalén. Él no tiene un cetro, ni tiene un trono donde sentarse, Él tiene una cruz. Sin embargo, en todas esas situaciones, nuestro amado Señor Jesucristo es Rey por excelencia.
Así que es el rey el que se viste de siervo para venir a servir a otros, sustituir a otros, perdonar a otros, amar a otros, limpiar a otros. Esta es la gran historia del Evangelio. Y si miramos juntos esta escena de este pasaje, Jesús viene al agua y viene a la predicación del llamado de alguien que está haciendo una voz en el desierto. Y en aquel momento en el cual él es bautizado acontece algo impresionante que nunca antes había acontecido. El Espíritu Santo desciende sobre él y sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Es el deleite de Dios. Jesús es el deleite del Padre. Juntemos todas nuestras obras buenas. Todas. La de millones de hombres que han tenido intenciones buenas, ni todas ellas juntas pueden complacer a Dios el Padre. Sin embargo, este Jesús, antes de iniciar cualquier milagro, antes de iniciar su ministerio, antes de iniciar su propósito misional en esta tierra, ya sale la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Jesús es el que complace la justicia del Padre. Ha venido a hacer la voluntad de Dios. Y si miramos este pasaje, vamos a encontrar a este Jesús impecable, sustituyéndonos a nosotros en una vida perfecta. Hermanos, no es simplemente en Judá y en Jerusalén que todo esto está aconteciendo. Esto está el cielo abierto contemplando al Hijo de Dios siendo obediente hasta la muerte. No es simplemente un momento oportuno en una ciudad concreta, aunque en el tiempo presente era así. Pero es que la corte celestial que no ha incurrido en la desobediencia de Dios, ¿están contemplando esto? Aquellos ángeles y seres caídos también están contemplando esto. Dios el Padre está contemplando esto. La Trinidad está implicada en ello. Y hoy estamos hablando de este gran milagro del Hijo de Dios introduciéndose en la historia para vivir una vida perfecta que dé gloria a Dios y traiga salvación a los hombres. El sustituto perfecto entra en escena. Eso es lo que estos textos nos están enseñando en esta mañana. Muestran que el bautismo no es un ritual, no es un ritual religioso. Es la primera escena de la sustitución antes de iniciar su ministerio. Jesús está sustituyendo a los pecadores. Así que el tema central de este pasaje es que la preparación del ministerio de Jesús, identificándose con los pecadores, es visto en la identificación del bautismo. La prueba de ello es que el Espíritu desciende y la complacencia del Padre es su satisfacción del Padre. Es como diciendo: este ha venido a cumplir mi voluntad. Deberíamos de sonreír en esta mañana ante un gran Salvador como es Cristo. Porque es el único que puedes enfocar tus esperanzas lejos de tus esfuerzos. Él viene para vencer al tentador que tú no puedes vencer. Él viene a vivir una vida perfecta que tú no puedes vivir. Y Él viene a morir en una muerte que tú tienes que morir. Sustituto perfecto. Y la doctrina de Cristo como sustituto no comienza en el Calvario, sino en toda su vida. Allí es donde Él comienza su vida sustitutiva. Él sustituye al pecador siendo ejemplo de una vida perfecta que ni 1000 vidas que podamos vivir nosotros podemos vivir como Él la vivió. Hermanos, este pasaje nos da luz a todo eso. Podemos leer el texto del 9 al 11 y dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia.
Así vemos que el bautismo de Jesús toma el lugar de los pecadores. No es la intención de que muchos en aquel bautismo irían por motivaciones erróneas a bautizarse al bautismo de Juan. Daros cuenta que Juan era el predicador del momento y Juan estaba apuntando hacia quién, hacia el Salvador eterno. Y muchos vendrían por ver a la popularidad, no sabemos la intención por la cual todos venían. Pero Jesús se mete en aquella fila de pecadores de una forma diferente a la cual todos aquellos pecadores que venían a ser bautizados por Juan venían. Él venía a cumplir la justicia de Dios el Padre. ¡Wow! Y así que viene en el versículo 4, y la predicación de Juan dice, apareció Juan en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y dice que salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén y todos eran bautizados. Imagínense la fila de pecadores que venían a Juan para ser bautizados. Y entre ellos viene Jesús, el Dios encarnado. Me gusta el relato de Juan, porque Juan estaría sorprendido de poder ver a tanta multitud que viene al Jordán a ser bautizado por él. Sin embargo, la expresión que usa Juan en su evangelio dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo dice Juan, si yo soy el que tengo que ir a ti, ¿cómo es que tú vienes a mí? Porque claro, esa es la intención, ¿no? De que es Dios mismo el que viene a rescatar a los hombres, a dar su vida por rescate por muchos, dice Jesús literalmente. Y si el bautismo de Juan era para perdón de pecados y Jesús no tenía que confesar ningún pecado, ¿cómo que se mete en esa fila? Es por su identificación con los hombres. Viene a sustituir nuestra vida, a cumplir una vida perfecta para que nosotros fuésemos justificados en Él. Él viene a cumplir a cabalidad toda la ley. Él dice, no he venido a abolir la ley, he venido a cumplir todo lo que está escrito en la ley. Hay momentos agonizantes en la cruz de Jesús que aparecen en Juan y dice, y para que se cumpliese lo que dicen las Escrituras, dijo, tengo sed. Hasta el mínimo detalle que estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, Jesús estaba dando cumplimiento. Y todo queda registrado en las Escrituras para que nosotros podamos ver que el Evangelio de Jesucristo es la gran historia del Dios Redentor que da la buena noticia de lo que Él ha hecho para que tú seas perdonado por medio de Jesucristo. Es el Evangelio el cual nunca me cansaré de predicarlo y proclamarlo, porque me exime a mí de rituales y cumplimientos externos, porque es en Él en quien encuentro la complacencia del Padre y mi justificación personal. Miren al pastor, tendrá miles y miles de fallos y defectos y pecados que serán visibles a todos ustedes. Pero es que el Evangelio no está mirando a mí, está mirando a Cristo. Es Cristo, sustituto. Es quien ha complacido a Dios. Me sorprendió el otro día, me dice una mujer, no creo en los pastores. Digo, bien haces, no creas en mí. Porque la Biblia no llama a creer a los pastores, te llama a creer en Cristo. Porque los hombres no somos impecables. Fallaremos, pecaremos, desobedeceremos, defraudaremos. Pero Cristo, desde el principio hasta el final, es quien debe de justificarnos. Y es el Evangelio. No podemos desviar el Evangelio, porque el Evangelio se centra en lo que Cristo ha hecho. Esta es la noticia que anunciamos. Cristo, Cristo, Cristo es la noticia que el mundo tiene que escuchar, que usted tiene que escuchar, que nosotros tenemos que creer en nuestra vida. Porque se bautiza. Porque Cristo se identifica con nosotros, ocupando nuestro lugar en la fila de los pecadores. Ahora entiendo un poquito más aquel texto que dice Isaías, haciendo referencia de que él estaría entre los malhechores. No en la cruz solamente,
sino desde el inicio. En esa fila de tantísima gente, habían pecados de toda índole, pero había uno que no tenía pecado, y este es Jesús. Y sin embargo, él, como el sustituto, se pone en la fila de pecadores, esperando su turno, porque no quiso quitar a nadie y decir que aquí está el Rey de Reyes, se va a bautizar. Él vino humildemente. Oh. Mi orgullo está siendo tirado por tierra esta mañana. Y quiera Dios que mi orgullo sea sacudido, para que pueda quitar de mí todos esos pecados que ofenden el rostro de Dios. Así que Cristo se identifica con nosotros. Él llevará una vida perfecta de obediencia. Él lo ha llevado. En este preciso momento está mostrando la completa obediencia de Cristo hacia la justicia demandada. Dice Filipenses 2, el 8, dice, y estando en condición de hombre, que ya era algo humillante para Dios hacerse hombre, porque claro, Él se despoja de los méritos que tiene en ese preciso momento donde toma una forma humana. Él merecía gloria y honor eternamente, y la merece. Pero él ahora toma una forma, viene a ser una condición humana, se humilla a sí mismo. Es una humillación que Dios se haga hombre. Es todo lo inverso a lo que ocurrió en el huerto del Edén. El hombre quiso ser como Dios. Y sin embargo, en el Evangelio vemos a Dios haciéndose hombre. Esto rompe todos los esquemas de mi orgullo. Porque todo está centrado en mí, en esta cosmovisión mundana. Todo está centrado en mí, en mi yo, y eso es una muestra de que el pecado del Edén ha calado profundamente en nuestras vidas. Y sin embargo, Dios se hace hombre. Pero es que no solamente se humilla haciéndose hombre, sino que es obediente hasta la muerte. Pero es que no es una muerte cualquiera. Es una muerte, ¿y muerte de qué? De cruz. Ahora entiendo el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La complacencia del Padre, complacida, y la muestra es que ensaltó a Cristo por encima de todo. Así que los hombres ahora miran a Cristo y pueden ser perdonados en Cristo. Hermano, este es el Evangelio. Este es el sorprendente anuncio que Marcos está escribiendo. Es el Evangelio del Hijo de Dios, es lo que decía en el versículo 1, el principio del Evangelio del Hijo de Dios. Esto es lo que está escribiendo. Este es su Evangelio. El principio, así comienzan todas las cosas. La muerte sustitutoria de Cristo, la vida sustitutoria, empieza aquí. Este es sorprendente, hermanos. Porque nuestra salvación no descansa en que Cristo se puso en la fila de esos pecadores para luego llevarnos a una comunión con Él. Eso es lo que Cristo está haciendo en estos textos. Es la identificación sustitutiva. Qué hermoso, ¿no? Poder ver esto. Segunda de Corintios, como bien hemos dicho, 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Él se identifica con los pecadores y le otorga esa justicia para que los pecadores sean justos delante de Dios para siempre. Wow. De tal forma que cuando Jesús ve a aquellos que han sido salvados por Él, cuando Dios ve a los pecadores que han sido salvados por Jesús, lo ve como limpios, lo ve como perdonados. ¿Se acuerdan aquella imagen de Jacob revestido de su hermano Esaú? Que se presenta ante su padre, ya ciego. Dice, las manos, dice, son las manos de Esaú. Dice, pero la voz es la voz de Jacob. Esto lo llevamos a Cristo. Nuestra voz es nuestra voz. Pero las vestimentas son las vestimentas de la justicia de Cristo en nosotros. Somos justificados delante de Dios. De tal forma que Dios te identifica por quien tú eres, pero te ve revestido de la obra perfecta
de Cristo Jesús. Este es el corazón que late en el Evangelio. Cómo los pecadores pueden ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Él viene a morir, pero para que esa muerte fuese suficiente, Él tenía que vivir perfectamente. Jesús no entra al ministerio como un héroe, entra como un siervo humilde. Y esta es la manera que muestra Marcos a Jesús, el siervo humilde que viene a servir. Él viene a lavar pies, Él viene a secar lágrimas, Él viene a tocar leprosos, Él viene a levantar paralíticos, Él viene a perdonar pecados. Este es el glorioso evangelio. No hay que disfrazarlo, no hay que aumentarlo ni empequeñecerlo. Este es el gran evangelio de Dios, por el cual dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y aunque la cruz aún no ha llegado, en este bautismo ya implica su identificación con el pecador y la complacencia del Padre. El Padre se complace en él. Aún no ha muerto y ya está hablando de su complacencia sobre Cristo. Ocurre algo en el bautismo de Jesús y dice así en el 10. Dice, y subiendo del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. La necesidad de Jesús como hombre necesitaba el poder del Espíritu Santo en su obra, en su vida y ministerio. Y esto da lecciones para nosotros. Porque él era impecable, pero nosotros somos pecables. Y necesitamos de esa obra santificadora de su Espíritu, que es la que proporciona por medio del morir. Dice, os conviene que yo me vaya para que venga el otro. Era necesario esa actividad misional de Jesús, de llegar a la cruz, de vivir su ministerio por el poder del Espíritu y prometer el Espíritu cuando Él ascendiera al Padre, para que los creyentes sean vivificados por ese mismo Espíritu que bautizó a Jesús para su misión. Hay una palabra que dice Jesús y dice, el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. En vosotros está hablando internamente. Y por la obra perfecta de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, pero también está con nosotros, en nuestra labor misional, en este mundo que enfrentamos. Jesús, aunque es verdadero Dios, asumió plenamente la condición humana y una de ellas es evidente en que vivió dependiente del Espíritu Santo. Esa es una muestra de que Jesús vivió plenamente en la condición humana. Es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre. Es un misterio, 100% Dios, 100% hombre. Y Él necesitó de la obra del Espíritu Santo. El hombre natural, debido a nuestra muerte ocasionada por el pecado, no se sujeta ni quiere a Dios. Lo rechaza, se opone. Por eso necesitamos que el Espíritu de Cristo vivifique nuestras vidas, abra nuestros ojos, nos levante de entre los muertos. Jesús para su ministerio necesitó el Espíritu Santo, nosotros para vivir el Evangelio, para que el Evangelio sea algo visible en nuestras vidas, es por el poder del Espíritu Santo. Ese bautismo era una señal ¿de qué? De Isaías 42. Porque sobre quien estaba el Espíritu era el siervo sufriente que venía a sufrir. Y Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente. Desde el bautismo hasta el Gólgota, Jesús vivió una vida dependiente. Es nuestro sustituto y Él nos enseña la manera de cómo es que la vida cristiana se vive plena y gozosa a la voluntad de Dios por medio del Espíritu de Cristo. Esa es la obra del Espíritu, en la vida que refresca el alma, capacita al creyente para poder vivir agradando a Dios, mientras la religión te enseña que con tus propias fuerzas, que con cumplir reglas, puedes agradar a Dios. Es imposible. Nadie puede agradar a Dios si el Espíritu de Cristo no está en él. Ninguno de los recursos de la cruz de Cristo son válidos para el hombre natural. Es válido para a quien el Espíritu ha obrado en su vida, levantándolo de entre los muertos. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir agradando a Dios. Esfuérzate
ven a las reuniones que quieras, haz las oraciones que quieras. Si el Espíritu de Cristo no está en ti, no puedes vivir la vida de Cristo. Amén. Jesús fue sostenido por el Espíritu en cada paso de su misión. Tú también necesitas esa ayuda. Mucho más. Necesaria para vivir la vida cristiana. Necesitas el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios en dependencia del Espíritu para estar capacitado para su vida en misión. Eso nos enseña el Evangelio de la necesidad de la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿En qué áreas de tu vida necesitas que el Espíritu Santo obre y te capacite para obedecer, resistir y vivir? Identifícalas, llévalas. Es el poder de Dios obrando en tu vida, ayudándote a ir a Cristo para que descanses en aquel que es sustituto perfecto. Versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y vino una voz del cielo que descendía. Tú eres mi Hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? Miren la voz que sale del cielo. La Biblia es clara, en todos los textos de los evangelios aparece que la voz del cielo era la voz del Padre. Para aquellos que no creen en la Trinidad, este texto les crea un poquito de confusión, porque aquí vemos la Trinidad implicada en la gran misión redentora. Vemos a Jesús que desciende a ser bautizado, vemos al Espíritu Santo que desciende sobre él como paloma, y ahora que vemos la voz del Padre que dice del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Ahí tienen la Trinidad. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero va implícito en todos los textos que aparecen. Así que Jesús aún no ha hecho milagros, así que Jesús aún no ha predicado, así que Jesús aún no ha ido a la cruz, pero el Padre proclama que en ti me complazco. Es la complacencia divina que descansa sobre aquel que va a ser, que es fiel en todo. ¿Cuántos somos infieles constantemente? ¿Y usted aún quiere confiar en sus obras? ¿Aún queremos depender de nuestros esfuerzos? Te vas a cansar. El que sigue a Jesús por sus esfuerzos, por sus obras, llegará un momento que te cansarás. Porque tú no puedes llegar a alcanzar ese alto nivel que la complacencia divina requiere. Estás luchando con tu propio pecado creyendo que tú puedes vencerlo y el Padre no se complace en todos esos esfuerzos y tú no vas a vencer el pecado por ti mismo. Nos lo deja bien claro el Evangelio, es Cristo el que te hace descansar de esa autojusticia que tú quieres. Qué cansancio de Evangelio creer que por tus obras puedes alcanzar la complacencia de Cristo. Era lo que ocurría en Gálatas. Usted ve a los Gálatas y empiezan a poner que sí, es Cristo, pero también son los rituales de la ley. Y quieren cumplir las bases de la ley para también ser justificados por sus propias obras. Habiendo comenzado con el Espíritu, van a terminar por la carne, porque buscan complacencia. Quieren complacer el esfuerzo humano, en nuestro orgullo, nuestros méritos. ¿Cuántos TikTokers, YouTubers, Instagramers aparecen hoy con mensajes motivacionales y tienen millones de visitas? Tú puedes alcanzar, tú puedes llegar. Saca el campeón que hay en ti hay un grandísimo pecador, no hay ningún campeón. Y lo que tú necesitas es un gran Salvador, quien es Cristo. Porque esta voz no sale del cielo para decirle a los Instagramers del momento, en vosotros tengo mi complacencia. No sale esta voz por las redes sociales diciendo,
Vamos, todos vosotros, la humanidad entera, si empezáis a hacer obras y empezáis a hacer todas las cosas que yo demando en mi ley, yo me complazco con vosotros. No, esta voz sale dirigida a señalar a uno que solamente ha complacido la justicia de Dios desde el inicio hasta el final. Es Cristo Jesús y es en Él en quien Dios te da la fe y te concede el arrepentimiento para que tú te salves. Nadie va a obedecer a Jesús nadie va a obedecer a Dios como Jesús. Ahora el texto me recuerda porque lo tengo muy fresco, lo estudiamos el viernes en casa, dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Porque es en base a esa justicia, en base a la vida perfecta de Jesús. Es en base a la fe de su sacrificio en la cruz, en la cual tú y yo podemos ser justificados. ¡Wow! En la cruz cargó nuestra culpa. Eso es lo que el Salvador ha hecho. ¿Saben lo que están haciendo todas estas personas que salen por las redes sociales? A callar nuestras conciencias de la culpa que tenemos delante de Dios. Hay muchos, no solamente personas del momento, sino falsos predicadores y profetas quieren acallar la conciencia de muchos de la culpa. Pero la culpa es algo que tenemos todos nosotros porque todos hemos pecado y ninguno apuntamos a la gloria de Dios. El único que puede limpiar nuestra culpabilidad, Él es el impecable Jesucristo, el Señor de gloria, tu Salvador, único y personal. Él solamente es en esta complacencia de Dios. No está basada en mi éxito ministerial. No está basada en el reconocimiento humano, ni en los resultados visibles de mi vida, sino en la complacencia del Padre. Él está complaciendo al Padre. Eso es lo que Jesús está haciendo, apuntando donde jamás nosotros podemos apuntar ni lograr. Hermanos, podemos vivir vidas muy religiosas en una iglesia, muy religiosas, muy religiosas. Porque la religión está basada en complacer, nosotros hacer obras y logros y esfuerzos. Pero para la salvación no es necesario, porque la salvación viene por un hombre, este es Jesús. La complacencia es en base a nuestra sustitución. Él nos sustituye desde el inicio de su vida hasta la muerte. Es Jesús el único que puede tomar su lugar. El Padre se complace en la obediencia perfecta de Jesús. Esa es la enseñanza de la justificación. Y es dada por la fe. No hay otra manera. ¿Cómo se alcanza la justificación delante de Dios? Por la fe en Él, en Jesús. ¿Qué es la fe? Confianza absoluta en lo que Él hizo es suficiente para yo ser perdonado. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Hermanos, estamos aquí para engrandecer la imagen de nuestro Salvador. Porque la verdadera predicación hace eso. Humilla al pecador y exalta al gran Salvador. Y quisiera que todos fuésemos humillados, de verdad. No hay nada que nos podamos otorgar a nosotros mismos, porque es por medio de ello que Él nos transfiere su justicia, en que reconozcamos que esa es la gran noticia del Evangelio. Tú te das cuenta de que esa vida es la que tú tendrías que vivir y te das cuenta de que tú no eres el que la alcanzas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema. El día que nos presentemos ante Dios, Dios nos dirá, no has cumplido. Y tú dirás, no, pero me he esforzado. Sí, pero no has cumplido. Como si nos saltamos un semáforo en rojo y tenemos un accidente. No, gente, es que mi intención era no saltármelo, pero me lo he saltado. No, pero el delito ya está hecho. ¿Qué tienes que hacer? Ahora tendrás que pagar las consecuencias de lo que has hecho. Eso es lo que ocurre con nosotros. Porque fallamos seguramente al apuntar y a complacer la justicia divina. No podemos cumplirla. Sin embargo, Jesús jamás se saltó un mandato por ti.
Primeramente para complacer al Padre, está claro. Porque donde Cristo apuntaba primeramente no era, entiéndanlo, en primera instancia no era para salvar a los pecadores, sino para honrar al Padre, para complacer al Padre, para glorificar al Padre. Y después de eso, Él traería unos resultados. Y es que gente sería perdonada, gente sería aceptada delante de Dios, gente sería justificada. Todo esto me enseña, hermanos, que sin Cristo no somos nada. Todos vamos a morir. Saben que yo soy muy catastrófico, ¿verdad? Todos vamos a morir. El Titanic se va a hundir y todos vamos a morir un día. Y en esta vida Dios te da la oportunidad de que te presentes a Dios con una justicia impecable. Es la justicia de Cristo otorgada por medio de la fe en aquellos que creen en su nombre. La justicia imputada a nosotros significa que recibimos la mirada complaciente de Dios. ¿Ven la mirada del Padre en el bautismo de Jesús y esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Es la misma voz que oiremos en el día del juicio. Estos son los salvados por mi Hijo complaciente que entran por su justicia. ¡Wow! Esta es la mayor seguridad. Ahora la pregunta es, ¿tienes esta seguridad? Si no la tienes, hoy el Evangelio te llama a arrepentirte, a creer y a confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si la tienes, mantente firme y seguro. Y ante tu debilidad, y ante la acusación, y ante los momentos difíciles, piensa que de ti no depende esta salvación. Depende de Cristo y la fe que Él te ha dado y el arrepentimiento que te acerca a Él. Ahora, si tú eres salvo, ocúpate de esta salvación con temor y temblor. Vívela, disfrútala, nútrela y que Cristo cada vez sea más visible en nuestras vidas. Como dicen las Escrituras, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento y es la muestra de que Cristo ha obrado en nuestras vidas. Termino con esto. Cristo no solo murió por ti, Él vivió y fue aprobado por el Padre por ti, fue sostenido por el Espíritu por ti y ahora tú eres amado, aceptado y justificado por Él. Así que, hermanos, esta reflexión sea este domingo nuestro descanso y alivio ante la lucha que enfrentamos con el pecado, nuestras obras, nuestras buenas intenciones. Descansa en tu Salvador, quien es perfectamente santo, justo, benevolente, para socorrerte a ti de cualquier índole de lucha que tú estés atravesando. Cristo Jesús vivió, murió, resucitó para gloria de Dios el Padre y regresará para presentar a una iglesia pura y sin mancha delante de Dios. Así que hacia adelante y que el Evangelio refresque nuestra mirada y nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No busques la aprobación con esfuerzos que te dirijan a ti, que se dirijan a ti. Descansa en la fe que es en Cristo. Amén. Demos gracias al Señor. Señor, tú has venido a vivir una vida perfecta. La vida que jamás nosotros podríamos vivir. Y vienes a librar una muerte que nosotros debemos de enfrentar un día. Mas tú en tu vida como en tu muerte eres el sustituto perfecto para que la justicia divina sea complacida. No podemos encontrar en otro lo que encontramos en ti. Por eso nos dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Hoy pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oro, Señor, por cada una de nuestras vidas, para que hoy nuestra unión con Cristo, a través de la fe y el arrepentimiento que descansan en su obra, podamos estar arraigados a Cristo
como aquel que nos sustituye en todo momento. ¿Qué seguridad existe detrás de tu obra completa? ¿Qué descanso y qué perdón hay detrás de la obra de la cruz? Qué momento tan glorioso para aquel que cree en tu nombre y es justificado delante de la justicia divina y encuentra en Cristo su tesoro más glorioso. Todos los tesoros de esta vida pierden su valor ante ti, Jesús. Nada tiene sentido en esta vida si tú no eres la prioridad. Así que en esta mañana, Señor, queremos despojarnos de todo mérito humano, de todo esfuerzo, de todo aquello que ocupa nuestro lugar, tu lugar en nuestro corazón, pidiéndote que perdones nuestros pecados. Y que en esta mañana haya remisión y perdón de pecados para todos aquellos que creen en tu nombre. Hoy de nuevo vuelvo a confesar que creo en ti. Hoy de nuevo vuelvo a confesar que soy un pecador, que necesito de tu perdón y que la única manera de ser perdonado es por tu justicia complaciente a Dios el Padre. Señor, en esta mañana, tú eres el gran resplandor en nuestros corazones, como hoy ha salido el sol en todo lugar. Así sale tu justicia alumbrando el corazón de aquellos que vivimos en tinieblas, para que hacernos ver que en tu luz veremos la luz. Así, Señor, pedimos que cada corazón sea traído a la cruz de Cristo por tu gracia irresistible. Que en esta mañana, Señor, cada pecador que estamos aquí podamos ser acercados y contemplar que Cristo es mucho más valioso que todas nuestras obras juntas, que todos nuestros tesoros juntos. Cristo es suficiente, Cristo es más valioso que todo lo que este mundo pueda ofrecer y darnos. Señor, por eso pedimos que una vez más nos des a Cristo, Padre. Danos a Cristo, danos a Cristo, danos a Cristo, porque Cristo es suficiente para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.